relacionada con este proceso de selección mediante los mensajes o alertas que genera Simo en la sección dispuesta para ese fin o mediante mensajes de texto, SMS, enviados al número de teléfono celular registrado en Simo, el cual debe ser actualizado por el aspirante en caso de novedades, o al correo electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo, evitando registrar correos institucionales. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, B chica, que de requerir cambio del correo electrónico registrado en Simo, deberá presentar solicitud expresa ante la CNSC, adjuntando copia de su documento de identidad e indicando el nuevo correo electrónico, el cual se recomienda que no sea institucional. D. Que la CNS se le comunique o notifique a través de Simo los actos administrativos que se expidan en las diferentes etapas de este proceso de selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen. Sustituyan o complementen, entendiéndose comunicados o notificados al día siguiente en que sean depositados en el buzón dispuesto en el aplicativo para estos fines. 7. Que las reclamaciones, intervenciones y o los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de selección solamente se pueden presentar o interponer en Simo, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen. Sustituyan o complementen. Y 8. Revisar permanentemente los términos y condiciones del uso de Simo y demás documentos relacionados, tales como tutoriales sobre este aplicativo. H. Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el acuerdo del proceso de selección. Y, durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, actualizar en Simo datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado del documento de identificación y correo electrónico registrados con su inscripción son inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizará previa solicitud del mismo a la CNSC, la cual deberá realizar a través del sitio web www.cnsc.gov.co, enlace ventanilla única, adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. Procedimiento de inscripción. Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en Simo el siguiente procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas. Página 6 de 62. En el manual de usuario, módulo ciudadano, Simo, publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co, en el menú Procesos de selección, opción Tutoriales y videos, opción Guías y manuales. Se recuerda que primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. Nota: los aspirantes que en atención a la convocatoria 430 de 2016 Superintendencias, adquirieron sus derechos de participación e inscripción y que sea su deseo participar en el presente proceso de selección, deben realizar el siguiente procedimiento. A dar cumplimiento a los numerales 1.2.1, 1,2, 2, 1,2, 3, 1,2, 4 establecidos en el siguiente anexo de especificaciones técnicas, es decir, adelantar los pasos de registro en el Simo, consulta OPEC, selección del empleo y confirmación de los datos de inscripción al empleo. B grande, si el aspirante va a participar en un empleo del mismo grupo jerárquico, asistencial y técnico o profesional y asesor, al inicialmente seleccionado para la convocatoria 430 de 2016 Superintendencias, podrá realizarlo sin pagar valor adicional por el derecho de participación. Si el aspirante va a participar en un empleo de superior nivel jerárquico al inicialmente seleccionado para la convocatoria 430 de 2016 Superintendencias, deberá realizar el proceso de inscripción pagando el valor total del derecho de participación.
Una vez finalice la etapa de venta de derechos de participación, la CNS se realizará la confrontación de inscripciones con las bases de datos de inscritos de la convocatoria número 430 de 2016 que reposan en esta Comisión Nacional. Se procederá a proyectar y suscribir acto administrativo en el que se ordene la devolución del pago para los noroeste inscritos en la nueva convocatoria y para los que optaron por inscribirse en un cargo de un nivel superior. El procedimiento para la devolución de los recursos se establecerá en el acto administrativo que ordene la devolución de pago a los aspirantes de la convocatoria 430 de 2016. Registro en el SIMO. El aspirante debe verificar si se encuentra ya registrado en el SIMO. Si no se encuentra registrado, debe hacerlo, en la opción Registrarse, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en cada uno de los puntos del formulario denominado Registro de Ciudadano. Se precisa que el registro en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales le servirán para la BCHRM y para la prueba de valoración de antecedentes del presente. Página 7 de 62. Proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO no debe exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. Se recomienda con reconocimiento óptico de caracteres OCR y ser legible, con una resolución entre 300 y 600 dpi. Es responsabilidad exclusiva del aspirante verificar que la documentación que pretenda aportar para este proceso de selección quede cargada correctamente en el aplicativo, siendo posible su adecuada consulta y visualización. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas escritas y o de ejecución previstas en este proceso de selección y acceder a las mismas cuando a ello hubiere lugar. Consulta de la OPEC. El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el presente proceso de selección y verificar para cuáles cumplen los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección y los requisitos exigidos para los mismos, los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, en adelante MFCL, transcritos en la correspondiente OPEC, documentos que se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección, el aspirante no debe inscribirse. Selección del empleo para el cual se va a concursar. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos en SIMO como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un empleo en el presente proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo se realizará en la misma fecha y a la misma hora. 2. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y otros que el aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los documentos registrados en el aplicativo sean legibles, con una resolución entre 300 y 600 dpi, correspondan con los requisitos del empleo seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. Para continuar con el siguiente paso, pago de derechos de participación, el aspirante debe seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 4,
2 del presente anexo, la ciudad de presentación de las pruebas escritas y las de ejecución, en los casos que aplique a aplicar en este proceso de selección, listado de ciudades igualmente publicado encima. El aspirante debe tener en cuenta que la ciudad escogida no puede ser modificada una vez confirme los datos de inscripción al empleo seleccionado. 2 ítem. Página 8 de 62. Pago de derechos de participación. El aspirante debe realizar el pago de los derechos de participación solamente para el empleo por el cual va a concursar en el presente proceso de selección. No se deben realizar pagos para más de un empleo de este proceso de selección, toda vez que únicamente podrá inscribirse para un 1. Empleo en el presente proceso de selección. Realizado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo ni podrá trasladarse para pagar los derechos de participación en otro proceso de selección que realice la CNSC. Circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante con su inscripción a este proceso de selección. El pago de los derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la CNSC, bien sea online bolse o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho banco. Opciones que sí no habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo de interés del aspirante, Así el aspirante va a realizar el pago por la opción online por C. El sistema abrirá una ventana emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada la transacción, Simul le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago, en consideración a que la plataforma C puede demorar varios minutos o horas para reportar dicho pago en Simul. Los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que el mismo no quede registrado en Simul al cierre de la etapa de inscripciones. B grande, si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, Simul generará un recibo que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago en cualquiera de las sucursales del banco. Por lo menos dos días hábiles antes de vencerse el plazo para las inscripciones, porque con esta modalidad de pago, el banco se puede tomar hasta dos días hábiles para reportar dicho pago en Simul. El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito, debe continuar con el procedimiento de formalizar la inscripción. Formalización de la inscripción. Una vez realizado el pago de los derechos de participación para el empleo seleccionado y confirmado dicho pago por el banco en el aplicativo Simul, confirmación que para el pago online por C puede demorar varios minutos o horas y para el pago por ventanilla en el banco puede demorar hasta 2 días hábiles. El aspirante que hizo el pago online por C puede, con ese pago, hasta antes de los últimos 6 días calendario de la etapa de inscripciones, siempre y cuando no haya formalizado su inscripción, cambiar de empleo, cuantas veces lo requiera, a otro empleo que corresponda al mismo proceso de selección y al mismo valor del pago realizado por derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. Si el pago fue hecho por ventanilla en el banco, el aspirante puede realizar el cambio de empleo hasta antes de los últimos 10 días calendario de la etapa de inscripciones, siempre y cuando no haya formalizado su inscripción en los mismos términos referidos para el pago online por C. Por consiguiente, se entiende que si el aspirante realiza el pago de los derechos de participación dentro de los últimos 6 días calendario, si el pago se hace por C, o dentro de los últimos 10 días calendario, si el pago se hace por ventanilla en el banco, de la etapa de inscripciones, ya no puede cambiar el empleo inicialmente escogido con ese pago. Página 9 de 62. El aspirante debe verificar que los documentos registrados en Simul son los que le permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar. Documentos que van a ser tenidos en cuenta para la BCHRM y la prueba de valoración de antecedentes en el presente proceso de selección. Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el aplicativo la opción Inscripción. Simul generará una constancia de inscripción, en la cual el aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el cual formalizó su inscripción, y de inscripción y resumen de los documentos cargados en el aplicativo.
Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su usuario y contraseña. Se aclara que, si el aspirante escoge la opción de pago online por si la transacción es exitosa, la opción inscripción se habilitará de inmediato, o en minutos u horas, pero si escoge la opción de pago por ventanilla en el banco, la opción inscripción se habilitará hasta 2 días hábiles después de realizar el pago. Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo para el cual se inscribió el aspirante. Lo que sí puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, adicionar o eliminar la información y o los documentos registrados en el aplicativo para participar en el presente proceso de selección. Únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de inscripciones, siguiendo la siguiente ruta encima, panel de control. Mis empleos, confirmar empleo, actualización de documentos. El sistema generará una nueva constancia de inscripción con las actualizaciones realizadas. Una vez se cierre la etapa de inscripciones, el aspirante no podrá modificar, reemplazar, adicionar o eliminar los documentos cargados encima para participar en el presente proceso de selección. Es decir, participará en este proceso de selección con los documentos que tenga registrados en el aplicativo hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. Los documentos cargados o actualizados con posterioridad a esta fecha solamente serán válidos para futuros procesos de selección. Si el aspirante pagó oportunamente los derechos de participación para algún empleo y no formalizó la inscripción, al finalizar la etapa de inscripciones, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. Si el aspirante pagó los derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán asociados a dicha inscripción. Los aspirantes inscritos podrán consultar en el aplicativo SIMO, con su usuario y contraseña, la cantidad total de inscritos para el empleo en el cual se formalizó su inscripción. 2. Declaratoria de desierto del proceso de selección de vacantes ofertadas en la modalidad de ascenso. Una vez finalice la etapa de inscripciones para las vacantes ofertadas en el presente proceso de selección en la modalidad de ascenso, la CNSC declarará desierto el proceso de selección de dichas vacantes cuando no hayan inscritos para el empleo ofertado en un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes al cierre de las respectivas inscripciones. En los casos en que la cantidad de inscritos sea inferior a la cantidad de vacantes ofertadas en un empleo a proveer mediante esta modalidad, las cuales se encuentran en diferente ubicación geográfica, le corresponde a la entidad que las oferta, una vez informada de esta situación por la CNSC, definir. Página 62. Sobre cuál o cuáles deben ser declarado desierto el proceso de selección en la modalidad de ascenso, decisión que debe comunicar por escrito a la CNSC, a más tardar 8 días después de cerrada la etapa de inscripciones, para que esta Comisión Nacional proceda en los términos antes referidos. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, la provisión de los empleos declarados desiertos en el proceso de selección en la modalidad de ascenso se realizará mediante este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, razón por la cual pasarán a hacer parte de la OBEC de este último. Realizada esta actividad, se iniciará la etapa de inscripciones en los empleos que hacen parte de la OBEC de este proceso de selección en la modalidad abierto, siguiendo los mismos pasos establecidos en el numeral 1 del presente anexo. 3. Verificación de requisitos mínimos. Definiciones y condiciones de la documentación para la BCKRM y la prueba de valoración de antecedentes. Las definiciones, condiciones, reglas y demás aspectos contenidos en este anexo para la documentación que registre el aspirante en SIMO para su inscripción en el presente proceso de selección serán aplicadas para todos los efectos de la etapa de BCKRM y de la prueba de valoración de antecedentes. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados.
sin que sea posible modificarlos o adicionarlos en los MFCL de las respectivas entidades. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.12 abril del 10, parágrafo 1. Se debe tener en cuenta que las equivalencias de educación y o experiencia previstas en los MFCL de las entidades para las que se realiza este proceso de selección, solamente son aplicables en la etapa del B-RM. Cuando el aspirante no cumpla en forma directa con el correspondiente requisito mínimo exigido para el empleo en el cual se encuentra inscrito. Definiciones. Para todos los efectos de este proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Ley 115 de 1994, artículo 1. B grande, educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducente a grados y títulos. Ley 115 de 1994, artículo 10. Esta clase de educación es a la que se refiere, con la denominación de estudios, el artículo 2.2.2, 3, 2 del Decreto 1083 de 2015, al definir que se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación. Página 11 de 62. Técnica profesional, tecnológica y profesional y en programas de posgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Con relación a la educación básica primaria, básica secundaria y media, el artículo 11 de la Ley 115 de 1994 establece, B grande, la educación básica con una duración de 9 grados, se desarrollará en 2 ciclos, la educación básica primaria de 5 grados y la educación básica secundaria de 4 grados, Y. C. La educación media con una duración de 2 grados, y con relación a la educación superior, los artículos 9 y 10 de la Ley 30 de 1992, señalan. Artículo 9. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos, subrayado fuera de texto. Artículo 10. Son programas de posgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados, subrayado fuera de texto. Complementariamente, sobre la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, el artículo 3 de la Ley 749 del 2002, precisa que las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la administración, así. El primer ciclo estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad. En áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que conducirá al título de técnico profesional en B grande, la formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de programación y coordinación. C. El segundo ciclo ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar,
La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad del programa, y conducirá al título de tecnólogo en el área respectiva. D. El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área de conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión. Y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de profesional en las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior en forma coherente con la página 12 de 62. Formación alcanzada en cada ciclo, podrán ofrecer programas de especialización en un campo específico de área técnica, tecnológica y o profesional. Esta formación conducirá al título de especialista en, subrayado fuera de texto. Con relación a los ciclos propedéuticos, el artículo 5 de la Ley 1188 de 2008 faculta a todas las instituciones de educación superior para ofrecer programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional. En todos los campos y áreas del conocimiento, dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la presente ley y ajustando las mismas a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas, subrayado fuera de texto. Por su parte, el artículo 2.5.3.2.7.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, sustituido por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019, indica: artículo 2.5.3.2.7.1. Ciclos propedéuticos. Un ciclo propedéutico es una fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades, para lo cual requiere un componente propedéutico que hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar su formación en educación superior, lo que supone una organización de los programas con flexibilidad, secuencialidad y complementariedad. Cada programa que conforma el proceso formativo por ciclos propedéuticos debe conducir a un título que habilite de manera independiente para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario, según lo definido por la Ley 749 de 2002, en coherencia con las modalidades presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades, y la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional. La oferta de la formación por ciclos propedéuticos deberá preservar la independencia entre los programas que conforman el ciclo, para lo cual cada nivel deberá garantizar un perfil de formación pertinente de acuerdo con el nivel ofrecido, que le permita al egresado insertarse en el campo laboral y a su vez le posibilita continuar su formación mediante el acceso a un nivel formativo superior, dado por el componente propedéutico incluido en el diseño curricular. Las instituciones que, de conformidad con la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, tienen el carácter académico de técnicas profesionales o tecnológicas, para ofrecer programas en el nivel tecnológico o profesional universitario, respectivamente, por ciclos propedéuticos. Deben reformar sus estatutos y adelantar el proceso de redefinición previsto en la normatividad colombiana, previo a la solicitud de registro calificado. C. Educación para el trabajo y el desarrollo humano, se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 1. 2. Compilado en el artículo 2.6.1
académica. Programas de formación laboral. Tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado, el programa debe tener una duración mínima de 600 horas, al menos el 50% de página 13 de 62. La duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a la distancia. Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3. 1. Compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte. El desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de 160 horas. Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. D. Educación informal. Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. Ley 115 de 1994, artículo 43. Tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a 160 horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y solamente darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique o sustituya, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 5. 8. Compilado en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Área de conocimiento, agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento. En los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas, Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, glosario. Septiembre de 2019, P3. F. Núcleos básicos de conocimiento NBC, división de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales, Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, glosario, septiembre de 2019, P. Los NBC contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. SNIES, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2, 4, 9. G. Experiencia.
Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en laboral, relacionada, profesional y profesional relacionada. Página 14 de 62. H. Experiencia laboral. Está adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. Y. Experiencia relacionada. Está adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. J. Experiencia profesional. Está adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional. En el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. Por su parte, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021, establece que con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencia, SIC a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorías, SIC, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente. Serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTE. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor, el 90% a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces. Parágrafo 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2. En los concursos públicos de méritos se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área de conocimiento del empleo público. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencias será de 6 meses, subrayado fuera de texto. Adicionalmente, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020 ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y relacionada a aquellas prácticas que se hagan 3 de conformidad con el artículo 2.2.5.6 del decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el artículo 1 del decreto 952 de 2021, se debe reconocer como experiencia profesional válida
80%, 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Página 15 de 62. Realizado en el sector público y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título 4, precisando en sus artículos 3 y 6. Artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Parágrafo primero. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes. 1. Práctica laboral en estricto sentido. 2. Contratos de aprendizaje. 3. Judicatura. 4. Relación docencia de servicio del sector salud. 5. Pasantía. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Concomitantemente, el parágrafo 4 del artículo 2.2.5, 6, 3 del decreto 1083 de 2015, adicionado a dicha norma por el artículo 1 del decreto 952 de 2021, reglamentario del artículo 2 de la ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la ley 2113 y 4 de la ley 2119, ambas de 2021, dispone. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño de su tipo de formación. Para el cumplimiento de sus estudios o obtener un título que lo acredite para el
2. 2. El registro 13 del decreto ley 785 de 2005, parte de la directriz de especificar inequívocamente la certificación laboral registrada por la máximo exigido para tal empleo. Página 16 de 62. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social, la experiencia profesional o la experiencia en concordancia con lo señalado en el artículo 23 de la ley 164 de 2007, modificado por el artículo 15 del decreto ley 2007. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el la experiencia profesional relacionada se ejecutará de la siguiente manera. A partir de la terminación y aprobación del pensum, el aspirante obtuvo su título profesional desde la vigencia de la ley 832 de 2006. Auxiliares de la ingeniería, del certificado de inscripción profesional, si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la ley 842 de 2003. A partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y de la fecha del respectivo diploma, si el empleo efectivo establece como requisito de estudios, experiencia profesional relacionada, esta adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de actividades según la función examinada para ser empleado. Tratándose de experiencia adquirida en empleos públicos de las entidades del nivel nacional, la misma debe ser en empleos del nivel profesional o superiores, y en entidades del nivel territorial, en empleos del nivel profesional 6. Condiciones de la documentación para la BCHLM y la prueba de valoración de antecedentes. Certificación de la educación. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula respectiva, según sea el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente. Teniendo en cuenta que la tarjeta profesional o matrícula correspondiente es un requisito de ley indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación en el presente proceso de selección. Su presentación se requerirá al momento del nombramiento en periodo de prueba. Sin embargo, para las profesiones relacionadas con las áreas de la salud e ingeniería, para las profesiones afines o auxiliares de esta última y para otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la tarjeta profesional o matrícula. Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en plena operación el registro público de profesionales, ocupaciones y oficios de que trata el artículo 18 del decreto 2106 de 2019. Su presentación es requisito indispensable para la contabilización de la experiencia profesional, conforme a la normatividad vigente sobre la materia. 6 y 20. Página 17 de 62. En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional o matrícula correspondiente, la misma podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a 3 meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción del aspirante al presente proceso de selección, en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite. Siempre y cuando se acredite el respectivo título o acta de grado, dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la respectiva tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 en las normas
normas que la modifiquen o sustituyan. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.3. A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación que vayan a aportar los aspirantes para que sea tenida en cuenta para la valoración de la educación en el presente proceso de selección. A títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, tanto para la BCKRM como para la prueba de valoración de antecedentes, estar apostillados o legalizados y traducidos, por un traductor certificado, al idioma español. De acuerdo con los requerimientos establecidos en la resolución número 1959 del 3 de agosto de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Con relación a los títulos de los estudios de pregrado o de posgrado realizados en el exterior, que hayan sido acreditados para el cumplimiento de requisitos mínimos del empleo a proveer, son válidos para tomar posesión de dicho empleo, siempre que hayan sido oportunamente registrados en CIMO por el aspirante, en los términos indicados en el párrafo anterior, para participar en este proceso de selección. Dentro de los 2 años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar tales títulos debidamente convalidados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 en las normas que la modifiquen o sustituyan. Decreto 1083 de 2015, artículo 2. Para la prueba de valoración de antecedentes, los títulos no homologados no se tendrán en cuenta. B grande, certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Las instituciones autorizadas para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán los siguientes certificados de aptitud ocupacional. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Certificado de técnico laboral por competencias, se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa registrado de formación laboral. Decreto 4904 de 2009, artículo 1.